Voy a hacer un backup con OBS. A ver si lo logro. Por las dudas. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tengo una clase aburridísima, pero bueno, necesaria para lo que sigue. Así que vamos a empezar. Voy a empezar con un resumen de lo que vimos el lunes, que son unas poquitas cosas. El lunes lo que vimos, entre el lunes y la clase pasada, fue que definimos matrices y definimos sus operaciones y definimos el orden de una matriz como la cantidad de filas y columnas que tiene una matriz. Y definimos tres operaciones. La suma, que es una suma simultánea de m por n números reales, que es una suma término a términos, lo que significa que se suman los elementos correspondientes a las ubicaciones fila-columna de las matrices que estamos sumando, y que por supuesto heredan todas las propiedades, la suma de las matrices, de las propiedades de la suma de los números reales. Segunda propiedad que vimos fue la multiplicación de una matriz por un escalar o por un número real, que se realiza también término a término, es decir, todos los números de la matriz resultan multiplicados por ese número real. Y también definimos un producto de matrices que difiere del producto término a término, que existe el producto término a término, que eso lo van a ver con Astrid en las clases de programación. Yo no he encontrado, tampoco me puse a buscar demasiado, confieso, no he encontrado usos para ese producto término a término, donde uno multiplica A11 con B11, A22 con B22 y así. Nosotros definimos este producto, que es un producto que tiene como requisito para ser realizado que el número de filas de la segunda matriz tiene que coincidir con el número de columnas de la primera, y eso es por cómo se realiza el producto, que se realiza multiplicando elemento a elemento, los elementos de la fila de la primera matriz por la fila de la segunda matriz, la fila I por la columna J, y eso va a dar como resultado la suma de los productos elemento a elemento, de los elementos de la fila por los elementos de la columna, I y J respectivamente, van a dar como resultado el elemento IJ de la matriz producto. Cualquier cosa que me quieran preguntar, me paran y me preguntan. Y después definimos también el significado tanto geométrico como algebraico de qué quiere decir que un conjunto de vectores sea linealmente independiente o linealmente dependiente. Habíamos dicho que un conjunto de vectores es linealmente independiente si la única manera de armar con esos vectores una cuenta, una combinación lineal, que es una cuenta que se realiza multiplicando cada vector por un número real y después sumando todo. La única manera de hacer una cuenta para que nos dé como resultado el cero es multiplicar a todos los vectores por cero, que es lo que se llama la combinación lineal trivial. Es decir, si multiplicamos a todo por cero, por supuesto nos da cero. Entonces, los vectores linealmente independientes son aquellos donde la única manera de hacer eso, de conseguir el cero, es multiplicando por cero. Y habíamos visto algunas propiedades que las vamos a necesitar ahora de los conjuntos de vectores. Una es que si en un conjunto de vectores al menos uno de ellos es linealmente, digamos, el conjunto de vectores es linealmente dependiente, alguno de esos vectores se tiene que poder escribir como combinación lineal de los demás. Y acá voy a volver a mencionar algo que dije en la clase pasada,
es que en un conjunto la dependencia lineal es de todo el conjunto. Es decir, si hay n vectores linealmente dependientes, se dice que el conjunto es linealmente dependiente. Obviamente, al interior hay relaciones entre esos vectores que hacen que la dependencia lineal se traslade a todo el conjunto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si en un conjunto nosotros sabemos que hay dependencia lineal, alguno de ellos se tiene que poder escribir como una combinación lineal de los demás. Otra propiedad que vimos es que si armamos una combinación lineal de m vectores, o sea, nos construimos una cuentita, alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 más alfa n por bn, y eso nos da un nuevo vector del mismo espacio, porque eso es algo que también vimos, que operando dentro de un espacio, el resultado se queda dentro del mismo espacio. Si tomamos ese conjunto de vectores b1 hasta bm y le agregamos el vector resultado de la combinación lineal, el conjunto obtenido es un conjunto linealmente dependiente. Ejemplo de aplicación. Dar un conjunto de vectores linealmente dependiente. Inventarse 3 vectores linealmente dependientes. Entonces, agarramos 2, cualesquiera, los sumamos, y entonces el primero, el segundo y la suma son linealmente dependientes, por ejemplo. Me avisan si alguien necesita alguna, que responda alguna pregunta. Estas son todas las propiedades y las cosas que vimos el lunes. Otra propiedad que habíamos visto y que vamos a usar ahora también en un ratito, es que si nosotros teníamos un conjunto de vectores linealmente independientes, el orden en el que esos vectores son considerados no modifica la dependencia o la independencia lineal. Es decir, que si nosotros cambiamos de lugar los vectores, que ya eran linealmente independientes, no importa si los miramos el 1, el 2 y el 3, o el 1, el 3 y el 2, no importa. Siguen siendo linealmente independientes. Porque la independencia lineal significa que 2 vectores no están en la misma recta, 3 vectores no están en el mismo plano, 4 vectores no están en el mismo espacio tridimensional, digamos de dimensión 3, y así siguiendo, ¿no? Siempre hay uno que no está en el conjunto que generan los anteriores. Entonces, no importa si los agarramos, miramos estos 2 primeros, estos 2 segundos y después. Otra propiedad era que si tenemos un conjunto linealmente independiente, que significa lo que acabo de decir geométricamente, ¿no? Que cada dirección de un vector está representado únicamente por ese vector y ninguno de los otros permite encontrar esa dirección, nosotros podemos reemplazar cualquiera de los vectores, acá está pintado en rojito el b sub i, que es cualquiera, lo podemos reemplazar por un múltiplo lineal de él. Es decir, esto tiene que ver con que cualquier vector sirve de representante de su dirección. Es decir, si el vector b sub i está sobre esta recta, cualquier recta, cualquier vector de esa misma recta podría reemplazar a b sub i para representar esa recta. Otra que habíamos visto, y esta diapositiva tenía un error en el Power anterior, lo que dice es que si yo tengo un conjunto de vectores linealmente independientes, donde hay estos dos que yo señalé, b sub i y b sub j son cualquiera, ¿no? Eso es lo que quiero poner ahí, es que yo tengo un conjunto de r vectores y agarro dos cualesquiera, como todos son linealmente independientes, estos dos también son linealmente independientes. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el b sub i, este que está acá, y en vez de poner b sub i, lo voy a reemplazar por otro vector, que es b sub i más alfa b sub j. Voy a correr el puntito así se ve bien. ¿Dónde está este b sub i más alfa b sub j? Está, número 1, en el plano que generan b sub i y b sub j, que eso habíamos visto la vez pasada, que dos vectores linealmente independientes generan un plano, que representan ese plano. ¿Qué quiere decir que lo generan? Quiere decir que cualquier vector de ese plano se puede escribir basándose en esos dos vectores, haciendo una combinación lineal adecuada de esos dos vectores. Entonces, b sub i va para allá, b sub j va para allá. ¿Dónde está b sub i más alfa b sub j?
es un vector que no está ni en la dirección de B sub I ni en la dirección de B sub J, o sea, es otro, que está en el mismo plano. Entonces, lo que está diciendo esta propiedad es, así como en la propiedad anterior, cualquier múltiplo lineal de un vector sirve para representar su recta, lo que está diciendo esta propiedad es, cualquier combinación lineal de dos vectores sirve para, cualquier par de vectores linealmente independientes sirve para representar el plano. Entonces, yo tenía B sub I, B sub J, que eran representantes de su plano, y ahora voy a tener B sub J, que es esa dirección, y otra diferente de la B sub I, que es B sub I más alfa B sub J. Y la independencia lineal se mantiene, porque al final lo que tengo ahí es ese plano, no importa cómo lo nombro al plano. Espero ahí, Rosana, que no sé si estás diciendo hola o querés preguntar algo. A ver, si en un caso se forma BI más BJ, sí. No, hay que sacar a BI. No, si vos tenés BI, BJ y BI más BJ, está frita, ya es linealmente dependiente. Lo que hay que hacer es sacar uno de ellos. El conjunto, claro, si vos dejás los tres, el conjunto deja de ser linealmente independiente. Porque, como vimos en la anterior, si yo tomo dos vectores, no importa lo que sean, y armo una combinación lineal, si agrego la combinación lineal al conjunto, se pierde la independencia lineal. Lo que dice esta propiedad es, de este plano que está formado por B sub I, B sub J, voy a manotear acá para la cámara. Uno tiene B sub I para acá y B sub J para allá. Esas dos vectores, que no están en la misma recta, sostienen un plano, o generan un plano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que representan ellos dos, por ser linealmente independientes, a todo ese plano. Dentro de un plano, uno puede conseguir como máximo dos vectores linealmente independientes. Entonces, si ahí le enchufamos, agregamos el vector suma, ya estoy frita, tengo dependencia lineal. Pero lo que dice esta propiedad es, en vez de tener estos dos, eliminás este y lo reemplazás por otro vector del mismo plano. Estoy acá cambiando el B sub I que está acá, lo estoy cambiando por BI más alfa BJ. Entonces, lo que estoy haciendo es, para el plano formado por BI BJ, estoy mencionándolo o representándolo con otro vector y BJ. El otro vector está en el mismo plano que BJ, pero no en la misma dirección. No sé si con eso te respondí la pregunta. Ok. Bueno. Estas son las propiedades que vimos, las cosas que vimos en las clases anteriores. Y ahora vamos a trabajar con un concepto que es el de determinante de una matriz cuadrada. Ahora nos vamos a meter en el mundo de las matrices cuadradas. Después nos vamos a salir, pero todo lo que voy a decir ahora se refiere a matrices cuadradas. El determinante, y hay varios conceptos que están relacionados con esto. Hoy vamos a ver el determinante de una matriz cuadrada. Esto se relaciona con la existencia de inversa. No sé si recuerdan cuando definimos las operaciones que yo les dije que el producto cumplía con la existencia de elemento unidad, la existencia de elemento neutro, qué sé yo, las cosas que vimos. Y les dije que no todas las matrices cuadradas tenían un elemento inverso. ¿Qué es un elemento inverso? Es análogo a 2 y 1/2. O sea, 1/2 es el inverso multiplicativo de 2, porque cuando uno lo multiplica a 2 por 1/2 me da el 1. Bueno, las matrices, algunas tienen lo que se llama la matriz inversa, que lo vamos a ver el lunes. Y eso está relacionado con el concepto de determinante que vamos a ver hoy. Después vamos a trabajar con el concepto de rango y de operaciones elementales sobre las filas y columnas de una matriz, que está todo vinculado con esto, porque, bueno, ya veremos. Vamos a trabajar hoy con el concepto de determinante de una matriz cuadrada. Entonces voy a definir lo que es el determinante de una matriz cuadrada. El determinante, varias cositas. El determinante se define únicamente para matrices cuadradas. Es decir, la matriz A tiene que estar en el conjunto R, n por n. O sea, va a haber determinantes de matrices 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y así siguiendo. Notación. Se escribe determinante de A así o
la A con dos barritas como las de módulo, pero no es módulo de A, en este contexto es determinante de A. El determinante es una función que a cada matriz le asigna como imagen un número real. Es lo que dice acá. El determinante es una función que parte, o sea, toma como dominio el conjunto de las matrices n por n y como codominio el conjunto R. ¿Eso qué significa? Que a cada matriz A que esté adentro del conjunto R, n por n, le asigna como imagen un número. Ahora vamos a ver cómo se calcula ese número. A ese número se lo llama determinante de A. Es decir, que cada matriz tiene su número. Como esto es una función, pasan dos cosas. Uno, toda matriz tiene su número y una matriz tiene solo un número. No puede tener dos números asignados como imagen. Es decir, que cada matriz tiene su determinante y ese es único para ella. Ahora, ¿puede haber 10 matrices que tengan el mismo determinante? Sí, puede haber infinitas matrices que tienen el mismo determinante. Pero cada una tiene el suyo y cada una tiene uno. Bueno, ¿cómo se calcula el determinante? Una función es una cuenta, o sea, una función es una asignación donde a un elemento de un conjunto le asigno a un elemento de otro. En este caso, agarro una matriz y le doy un número. Toma, a vos, 2 por 2, te toca este. ¿Cómo se calcula? Es un bodrio cómo se calcula, pero vamos a irlo haciendo despacito. Voy a dar una definición para el caso 2 por 2, una definición para el caso 3 por 3 y una definición general. Después, a la hora de las cuentas, uno, si es 2 por 2, 3 por 3, lo hace así porque es re fácil. Y si es más grande, vamos a ver una función en R que permite calcular el determinante de una matriz porque realmente es un engorro calcular esta cosa. A uno lo consuela que en los matemáticos del siglo pasado lo hacían a mano y sufrían. Bueno, ¿cómo se calcula en el caso 2 por 2? En el caso 2 por 2 vamos a tener una matricita que tiene elementos A11, A12, que son los que están en la primera fila, A21 y A22, que son los que están en la segunda fila. El determinante de esta matriz, el determinante que es un señor, le aviso porque después todos dicen la determinante, que no sé de dónde sale, es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la otra diagonal. Es decir, A11 por A22 menos A21 por A22. A ese número se lo conoce como el determinante de esa matriz. Ejemplo. La matriz 1 menos 2 menos 3, 4. Es una matriz 2 por 2. Lo primero que tengo que mirar es si la matriz es cuadrada, porque si no es cuadrada no puedo hacer la cuenta. ¿Cómo calculo el determinante? 1 por 4, que es el producto de los elementos de esta diagonalcita, menos 3 por menos 2, que es el producto de los elementos de la otra diagonal, que es 4 menos 6, que es menos 2. Es decir, que el determinante de la matriz, acá notación, el determinante de la matriz, que está escrita entre paréntesis, esta, es igual a barras, se puede escribir de las dos maneras, determinante de la matriz o directamente barras en vez de paréntesis que significan determinante. Esto, como está escrito acá, es una matriz, es un ladrillo así 2 por 2. Esto, como está escrito acá, es un número y es menos 2. Bueno, así se calcula. Esto es la receta de la Choli Berretiaga. Uno le agarra una matricita, ¿cómo se llama? Una matriz 2 por 2, hace este por este, menos este por este, ese número es el determinante. Esto, por supuesto, tiene todo un fundamento algebraico que nosotros no estamos viendo. Esta es una regla práctica de cálculo. ¿Qué hacemos si tenemos una matriz 3 por 3? Voy a decir la regla práctica. Lo primero que se hace es agregar abajo de la matriz la primera fila y la segunda fila en ese orden. O sea, repito, acá, ¿cómo es la matriz 3 por 3? A11, A12, A13, fila 1. A21, A22, A23, fila 2. A31, A32, A33, fila 3. Entonces voy a agregar acá abajo, como un auxiliar para la cuenta, la primera fila y la segunda fila. Entonces, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz 3 por 3? Se suman los productos. Voy a tener 3
diagonalcitas, porque no son diagonales, porque esto no es un cuadrado, son 3 productos de 3 números, voy a sumar los productos de los elementos de estas 3 diagonalcitas que puedo armar de 3 números que son de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y a eso le voy a restar los productos de los números que están en esas otras 3 diagonalcitas, que son las flechas verdes, que van de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Ahora voy a mostrar un ejemplo así. No es difícil. A ver, acá, perdón, voy a volver acá. No es difícil esto. El problema acá es que tenemos, en este caso, 9 posibilidades o 6 posibilidades de equivocarnos en las cuentas, porque son multiplicaciones y sumas de números reales, pero hay que ser súper archicuidadoso con los signos y con las cuentas, ¿no? Entonces, ejemplo, quiero calcular el determinante de la matriz 1, 0, menos 1, 0, 2, 3, 0, 1, 0. ¿Qué hago? Agrego abajo como un auxiliar, ¿no? Porque eso lo tengo ahí para hacer la cuentita nada más, después vuela. Agrego abajo la fila 1 y la fila 2. Entonces, ¿cómo calculo el determinante? Primero voy a hacer el producto de estos 3 números que están en esta diagonal, que es el primer producto de 3 elementos que puedo hacer de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Entonces me queda 1 por 2 por 0. Esto que me apareció acá abajo no debería estar. Después, a eso le sumo el producto de los 3 números que están en la segunda diagonalcita, que es el segundo producto de 3 elementos que puedo formar de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, que es 0 por 1 por menos 1. Y a eso le sumo el producto de los 3 elementos que están en esta tercera diagonalcita, que es 0 por 0 por 3. A eso le tengo que restar el producto de los 3 elementos que están en la primera diagonalcita de izquierda a derecha, de abajo para arriba, 0 por 2 por menos 1. A eso le tengo que restar el producto de esta diagonalcita, 1 por 1 por 3, y a eso le tengo que restar el producto de esta diagonalcita, que es 0 por 0 por 0. Por suerte, en este ejemplo que armé, a ver qué te espero, Abigail, que me querés preguntar. ¿Se queda en blanco un ratito? Bueno, para mí pasa inmediatamente, por eso no me doy cuenta. ¿Querés que lo vuelva a pasar? ¿Quieren que lo vuelva a pasar? O lo muestro acá. A ver. ¿De dónde sale este producto 1, 2, 0? Del producto de 1 por 2 por 0. Más 0 por 1 por menos 1, que está acá. Más 0 por 0 por 3, que está acá. Menos 0 por 2 por menos 1, que está acá. 1 por 1 por 3, que está acá. 0 por 0 por 0, que está acá. Como esta matriz está llena de ceros, todos estos productos son 0, y el determinante de la matriz es menos 3. La cuestión es, ¿qué hacemos si la matriz sobre la que queremos calcular el determinante tiene un orden más grande que 3 y no tenemos la computadora al lado? Pues si tenemos la computadora al lado, hacemos la cuenta con la computadora. Igual esto que voy a decir ahora es teórico. O sea, yo les voy a contar cómo se calcula, porque eso después nos permite justificar algunas propiedades y nos permite hacer algunas cosas, pero nunca vamos a tener que hacer esto. Prometo, juro, que nunca les voy a hacer una cuenta de estas. Lo primero que vamos a definir es un cofactor. ¿Qué es un cofactor? En esta clase va a haber un montón de conceptos nuevos, ¿no? Recién definimos el determinante sabemos que es una función, sabemos cómo se calcula si la matriz que tenemos es 2 por 2, sabemos cómo se calcula si la matriz que tenemos es 3 por 3, y no sabemos cómo hacer si la matriz es 4 por 4 o más. Entonces, para eso voy a definir este concepto que es de un cofactor. Un cofactor, los cofactores se definen para cada elemento de la matriz. Cada elemento de una matriz cuadrada tiene un coso asociado que se llama cofactor. El cofactor corresponde a un elemento de la matriz y se calcula como menos 1 elevado a la
suma de los subíndices del elemento, ahora voy a poner un ejemplo, por ejemplo, si el elemento es A sub ij, el cofactor es menos 1 elevado a la I más j. Por ejemplo, si el elemento es 2, 3, el cofactor es menos 1 elevado a la 2 más 3. Eso multiplicado por el determinante de la matriz que resulta si yo elimino de la matriz A la fila I y la columna J. Es decir, si tengo una matriz 5 por 5, supongamos, y tengo el elemento 1, 7, no voy a poner 1, 7 porque tengo 5 por 5, voy a tener el elemento 2, 4, por ejemplo, el cofactor del elemento 2, 4 es menos 1 a la 2 más 4, eso le da un signo nada más al cofactor, porque la suma puede ser par o impar, entonces ese menos 1 a la algo es un signo, multiplicado por la matriz que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 4. ¿Eso qué va a hacer? Si yo tenía una matriz 5 por 5, al eliminar una fila y una columna, voy a reducir la matriz a una matriz 4 por 4. Entonces, esa es la definición de cofactor. Lo voy a escribir acá. Voy a poner un ejemplo. Tengo esta matriz 3 por 3. La matriz es la misma de antes, la de recién. 1, 0, menos 1, 0, 2, 3, 0, 1, 0. Cada elemento de la matriz va a tener su propio cofactor, que es un número, porque es menos 1 a la I más J multiplicado por un determinante. Como el determinante es un número, la matriz para cada elemento que tiene va a tener su propio cofactor, que es un número. El cofactor del elemento 1, 1 lo vamos a llamar C sub 1, 1, para que se corresponda con el elemento del cual calculo el cofactor. ¿Cómo va a ser el cofactor del elemento 1, 1? Es menos 1 elevado a la 1 más 1, que da 1, multiplicado por el determinante de la matriz que resulta de eliminar en la matriz original fila 1, columna 1. Es decir, cuando yo elimino fila 1, columna 1 acá, me queda este determinantito más chiquitito, que es un determinante 2 por 2, que ya lo aprendimos a calcular 2 diapositivas atrás. Entonces voy a tener menos 1 al cuadrado, que sale de hacer menos 1 a la 1 más 1, y voy a tener el determinante de la matriz chiquitita esta que queda cuando yo saco la fila y la columna a la cual pertenece el elemento al cual le estoy calculando el cofactor. Este determinante, como sabemos, es el producto 2 por 0 menos el producto 1 por 3. Entonces me queda, este 1 que aparece acá es el menos 1 al cuadrado. Y este paréntesis que aparece acá es el determinantito, el resultado del determinante chiquitito ese que tengo ahí. Como 2 por 0 da 0, acá me queda menos 3. Entonces el cofactor del elemento A11, que se llama C11, vale menos 3. Voy a poner, creo, otro ejemplo. Sí. Hacemos el cofactor del elemento 2, 3. ¿Cómo hacemos el cofactor del elemento 2, 3? Es C sub 2, 3, porque se corresponde al elemento 2, 3. ¿Cómo hago esa cuenta? Menos 1 a la 2 más 3, que es la suma de los subíndices de la posición del elemento sobre el que estoy calculando el cofactor, multiplicado por el determinante de la matriz que resulta si en la matriz A saco la fila 2 y la columna 3, es decir, elimino fila 2, columna 3, y me queda un determinante formado por estos dos elementos de la primera fila y estos dos elementos de la tercera fila, o sea, el 1, 0, 0, 1. ¿Cuánto da esa cuenta? Da menos 1, porque es menos 1 a la quinta, que sale de menos 1 a la 2 más 3, es menos 1, y este determinante es este por este menos este por este, que es 1 por 1 menos 0 por 0, por lo tanto esta cuenta da menos 1. De esa manera, yo puedo armarme una matriz de cofactores. Esto lo vamos a necesitar el lunes recién, pero bueno, para que sepan, uno puede hacer una matriz de cofactores, que es una matriz donde en cada elemento, en cada lugar, es una matriz de la misma dimensión que A, porque para cada elemento de A calculo el cofactor, y va a tener en el lugar donde está el elemento un número que es su cofactor.
En este caso, nosotros calculamos el de 1, 1 era menos 3 y el de 2, 3 era menos 1. Por suerte, esto no vamos a necesitar calcularlo, nunca, pero necesitamos saber que existe y cómo se construye. Entonces, vamos a dar una definición general del determinante de una matriz usando este concepto de cofactores. Acá dice que si tengo una matriz cuadrada, n por n, y C sub ij es el cofactor del ijésimo elemento de la matriz A, es decir, lo que acabamos de hacer, entonces, para cualquier t, y ahora voy a ver qué quiere decir eso, el determinante se calcula haciendo esta cuenta. Ahora vamos a ver qué dice en esa cuenta. Es decir, esta es una definición general para calcular el determinante de una matriz cuadrada de cualquier orden, no importa qué tan grande sea, que necesita calcular solamente los cofactores de los elementos de la matriz, lo cual es una trampa, porque el cofactor tiene adentro de su definición un determinante. Entonces, si tengo una matriz 7 por 7, ¿qué va a ser esto? Va a ser, ¿qué dice acá? T es cualquier cosa. Vamos a empezar por T. ¿Qué es T? T es un indicador de columna. Es decir, A y T, C y T, significa que donde I recorre desde 1 hasta N, quiere decir que voy a estar, a ver si lo escribí más abajo, acá. Esta suma se desarrolla así. T está fijo, vale T, siempre, no sabemos nada de T. Dice cualquiera, entre 1 y N. Ahora, el I varía como subíndice de la sumatoria, es decir, que I va a valer 1, 2, 3, 4, hasta N. ¿Por qué hasta N? ¿Por qué hasta N? Hago la pregunta. Mientras tomo agua, mientras alguien piensa y me contesta, voy a tomar agüita. Sí, porque es cuadrada. Pero no solo porque es cuadrada, es porque el orden de la matriz es n. Si tuviera una matriz de 5 por 5, la sumatoria llegaría hasta 5. Entonces, ¿qué hace el subíndice I acá? Recorre los elementos de la columna T de la matriz A. Es decir, voy a tener A1T multiplicado por su cofactor, más A2T multiplicada por su cofactor, hasta ANT multiplicada por su cofactor. Este primer elemento es el elemento de la fila 1 de la columna T, multiplicado por su cofactor. Este segundo elemento de la suma es el elemento 2 de la columna T, multiplicado por su cofactor. Y el último elemento de la sumatoria es el elemento n, o sea, voy haciendo A1T, A2T, A3T, hasta ANT, que es n el orden de la matriz. Y voy bajando por la columna T. Ahora, T puede ser la primera, la segunda, qué sé yo, la enésima, cualquiera. Acá lo que dice es que si uno quiere calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden n, tiene que elegir cualquier columna y desarrollar ese determinante a partir de los elementos y cofactores de esa columna. Esa cuenta que está escrita ahí da el resultado del determinante. ¿Cuál es el problema acá? Que la matriz, si la matriz tiene orden n, supongamos orden 7, como he dicho hoy, y queremos calcular el determinante, y para sobrevivir necesitamos calcular el determinante, pues si no podemos esperar hasta encontrar la computadora, vamos a escribir, como la matriz tiene 7 por 7, la columna tiene 7 elementos. Es decir, acá va a haber 7 sumandos. A1, supongamos que elijamos la tercera columna. A1, 3, A2, 3, A3, 3, A4, 3, hasta A7, 3. Por sus cofactores. ¿Pero qué es el cofactor? El cofactor es un signo multiplicado por el determinante de la matriz que resulta de eliminar en la matriz original una fila y una columna. O sea que ahí adentro hay otro determinante, de 6 por 6. Hay 7 sumandos, donde cada sumando es un número, que es el elemento que estaba ahí, por un signo, multiplicado por un determinante 6 por 6. O sea que transformo esto en 6 problemas de 6 por 6. Que no lo sé resolver de otra manera.
Entonces, cada uno de los elementos de esta sumatoria la tengo que desarmar en 6 problemas de 5 por 5, cada uno en 5 problemas de 4 por 4 y cada uno en no sé cuántos problemas de 3 por 3, que eso sí lo sé resolver. Por suerte no lo vamos a necesitar hacer nunca, solamente necesitamos saber cómo es la definición y porque eso nos va a servir para justificar algunas cosas después. Entonces, para calcular, en teoría, si uno necesitara calcular un determinante de una matriz cuadrada de tamaño n por n, elige una columna, toma el primer elemento, calcula el cofactor que le corresponde, que es -1 a la i más t, 1 más t, y por el determinante de la matriz que resulta, bla, 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 y así con el que sigue, por su cofactor, así hasta el último, por su cofactor. Eso es en teoría. Como dije recién, esta fórmula por la que definimos el determinante nos permite reducir el problema de calcular un determinante n por n en n determinantes de n-1 por n-1. Y uno podría seguir recurrentemente hasta llegar a una cosa que uno sabe calcular, que es el orden 3×3 o 2×2. Y lo importante es que uno puede elegir cualquier columna y calcular el determinante utilizando cualquier columna. Y bueno, como dije recién, por suerte existen las computadoras y nosotros no tenemos que sufrir más que escuchar esta clase. Voy a poner un ejemplo igual. Agarramos la misma matriz que teníamos hoy. Ya acá escribí la formulita del determinante. Esta es la fórmula general, ¿no? El elemento A y T por su cofactor sumado con I desde 1 hasta N. Elegimos cualquier columna. Podemos elegir cualquier columna. ¿Cuál elegiríamos? O sea, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Cuál elegirían ustedes? Exacto, la primera columna porque está llena de ceros. Entonces, si hay una columna llena de ceros, voy por ahí, porque eso, como en la suma esta está multiplicado el elemento de la matriz, si hay un cero, chau, no necesito ni pensar ni escribirlo. Entonces, lo voy a escribir igual, porque para que vean cómo queda. ¿Cómo sería la cuenta para esta matriz específica? Sería la sumatoria. Como vamos a trabajar con la columna 1, el subíndice, indicador de columna, acá vale 1, siempre, para el primer elemento y para el cofactor. Y lo que varía es el subíndice indicador de fila, que es cuando recorramos esta columna para abajo. Entonces vamos a tener A11 por C11, que es el elemento A11 por su cofactor, más el elemento A21 por C21, que es el elemento 21 por su cofactor, más, acá me equivoqué, A31 por C31, que es el elemento 31 por su cofactor. Bueno, ¿cómo se hace la cuenta? Es el elemento. ¿Cómo se hace la cuenta del determinante? Igual ya lo sabemos hacer agregando las dos filitas y haciendo las cuentitas de las diagonales, ¿no? Pero bueno, para no mostrar un ejemplo más grande, que es un plomo. Ya es un plomo esto, imagínense si es más grande la matriz. Bueno, este 1 de acá es el elemento A11. Este -1 a la 1 más 1 ya es parte del cofactor. El cofactor es -1 a la I más J por el determinante de la matriz que resulta, en este caso, de eliminar fila 1, columna 1. Cuando yo elimino fila 1, columna 1 acá, me queda 2, 3, 1, 0. Acá está. A eso le voy a sumar 0 multiplicado por -1 a la 2 más 1, porque el elemento este está ubicado en la fila 2, columna 1, multiplicado por el determinante de la matriz que resulta acá, de eliminar esta fila y esta columna, es decir, la fila a la cual pertenece el elemento y la columna que elegí,
porque estoy bajando por la columna 1. Me queda 0 menos 1, 1, 0 acá. Y a eso le tengo que sumar, a este vuela porque hay un 0. Maravilloso. Bueno, y a eso le tengo que sumar 0 por menos 1 a la 3 más 1, que es el signo, multiplicado por el determinante de la matriz que resulta al eliminar en esta matriz la columna 1 y la fila 3. Es decir, 0 menos 1, 2, 3, acá. Que también, por suerte, es 0. Es decir, que el determinante de esta matriz se reduce a la primer numerito a la primer sumando de esta cuenta. Que es, este 1 es este 1, este segundo 1 es menos 1 a la 1 más 1, y el menos 3 es el determinante de esa matricita, o ese determinantito chiquito que tengo ahí, que es 2 por 0 menos 1 por 3. ¿De dónde sale eso? De cuando vimos la definición de determinantes de matriz de 2 por 2, que dijimos que era el producto de los elementos de la diagonal, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, menos de abajo para arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Bueno, es decir que el determinante de esta matriz es menos 3. Esta fórmula que di como definición de determinante, que acá yo me olvido de lo que hago, entonces esta es la que llamé T antes, ¿no? Es lo mismo. Es el determinante, es la fórmula del determinante para calcularlo, desarrollando el determinante, eligiendo una columna y calculando el determinante por los elementos de esa columna, se llama desarrollo del determinante por la columna J o la columna T o la columna 1, como hicimos recién. Y lo que se demuestra, que por supuesto ni lo pienso hacer, y a ustedes tampoco les interesa, estoy segura, uno puede hacer lo mismo con una fila. Puede elegir en vez de una columna, una fila. Y a eso viene esto de que el mapa de Roma que había puesto ahí, que todos los caminos conducen a Roma. Es decir, que no importa, yo agarro una matriz, un bodoque así cuadrado de n por n, la miro y elijo la fila o la columna que más me conviene. ¿Cuál es la fila o la columna que más me conviene? La que tiene más ceros posibles. Y todos los resultados tienen que dar lo mismo. Y cualquier desarrollo sirve si uno quiere calcular el determinante. Ejemplo. Tengo esta matriz 4 por 4. Como esta matriz tiene en todas las filas y en todas las columnas 2 ceros, así que cualquiera me sirve. Si uno de ustedes hace la cuenta con la primera fila y otro hace con la tercera columna, el resultado le tiene que dar el mismo. ¿Cuál elegir? La que más rabia nos dé. Entonces, voy a elegir el desarrollo que dice acá. No dice nada. La fórmula va a ser con t desde 1 hasta 4, porque la matriz es 4 por 4. A1t por C1t, que t se va a definir cuando defina la columna. Entonces o la fila. Como elegí la fila, acá hay algo mal, que me acabo de dar cuenta. Como elegí una fila, la fórmula está mal, porque lo que va fijo ahí... Ah, no, está bien. No. Está bien escrito y estoy yo mal. La virtualidad me tiene la cabeza así. ¿Qué dice acá? A1t, C1t. Lo que me pasa es que cambio de idea con los subíndices y les cambio el nombre y me confundí. Lo que está fijo en ese conjunto, en ese producto, A1t, C1t, es el 1, que es el indicador de la fila. Eso me está diciendo que estoy recorriendo la fila. Y la sumatoria suma desde 1 hasta 4 en la columna. O sea, yo voy recorriendo la fila 1 y cuando t, que es el subíndice de la sumatoria, valga 1, voy a estar situada en el 2. Cuando el subíndice de la sumatoria valga 2, voy a estar situada en este 0, que va a ser el A1, 2, fila 1, columna 2. Cuando el subíndice de la sumatoria valga 3, voy a estar situada acá, que es el elemento 1, 3, fila 1, columna 3, y cuando valga 4, voy a estar acá, que es el elemento 1 de la fila 1, columna 4 de acá. Bueno, como hay 2 ceros, 2 cuentas desaparecen. Que ni las voy a escribir. Entonces voy a escribir
¿qué tengo para esta suma? El A1 que vale 2 por su cofactor, que lo escribí acá, que es menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de la matriz que resulta de eliminar acá y acá la fila 1, la columna 1, fila y columna a la cual corresponde el elemento. Y el segundo término de la suma es A14 por su cofactor, que es A14 vale 1, y su cofactor es menos 1 a la 1 más 4 por este determinante, que ya sabemos de dónde sale, así que no lo voy a repetir. Entonces, el determinante va a ser esta cuenta, que es un espanto, pero bueno, es esta cuenta. ¿Esta cuenta qué es? Acá, llegados a este punto, ¿cómo podemos calcular este determinante de este 3×3? Podemos usar el mismo criterio de hacer un desarrollo por una fila y una columna, o podemos hacer agregando las dos filitas abajo y haciendo la cuentita. Yo hice desarrollando por la tercera columna. Entonces, esto que yo escribí acá es lo que copié de la diapositiva anterior de cómo se calcula el determinante. El elemento por el cofactor más el elemento por el cofactor. De los dos elementos que no son nulos. Entonces, este 2 de acá es el elemento A11. Este 1 es el signo del cofactor, que es menos 1 al cuadrado. Y este determinante lo calculé desarrollando por esta columna y me va a quedar 1, que es el elemento de este lugar, multiplicado por menos 1 a la 1 más 3, porque esto está en el lugar 1, 3, multiplicado por el determinantito de esta matriz que queda acá abajito, que es 0 por 1 menos 1 por menos 1. ¿Hasta ahí? Avísenme si perdí a alguien en el camino. Bueno. Bueno. ¿Cómo es este segundo término? Este 1 es el elemento 1, 4, este, por menos 1 a la quinta, que es menos 1, por, y acá cuando elimino esta fila y esta columna, me queda una matricita 3×3 que esta tiene 2 ceros en esta fila, voy a elegir esta fila. Como puedo elegir la que me dé la gana, voy a elegir la que es más fácil. No está mal elegir en la vida lo que es más fácil. Sobre todo si se trata de esta cosa tan horrible y tan ploma. Bueno, ¿cómo es este desarrollo de este determinantito acá? Es el elemento que me queda en esa fila multiplicado por menos 1 elevado a la suma de los indicadores, que es 1, 2, multiplicado por el determinante que resulta cuando elimino esta fila, esta columna, que es 1 por menos 1, menos 0 por menos 1. Creo que acá me faltó un signo. Bueno, no importa. Después lo revisan bien y se arreglan las cuentas que hice apurada y mal. Y el determinante de esta matriz me quedó 3. Hago una de todas esas cuentas y me queda 3. Esto es para ver cómo opera esta definición, nada más. Dudo que alguna vez haya que hacer algo. Creo que en el práctico no hay ninguna, así que supongo que no va a haber nada que hacer de esto en el práctico. A ver, Emiliana, que te espero. ¿Cuál es la función? La pregunta tuya es ¿para qué calculamos el determinante? Te voy a spoilear la clase del lunes. Las matrices que tienen determinante distinto de 0 son las que tienen inversa. O sea, uno necesita saber el determinante de una matriz para saber si la matriz tiene inversa. Otra cosa para la que sirve, cuando uno sabe si el determinante de la matriz es 0, tiene información sobre las filas y las columnas de la matriz y sabe que las filas y las columnas son linealmente dependientes. Es decir, determinante igual a 0 significa dependencia lineal de filas y de columnas. Determinante distinto de 0 quiere decir independencia lineal de filas y columnas, y después tiene otras aplicaciones
sobre las que vamos a trabajar un poquito más adelante. Lo que quiero eliminar de acá es toda preocupación respecto del cálculo del determinante, porque si toca hacer alguna cuenta de determinantes en el práctico, 2 por 2, 3 por 3 es re fácil ya a esta altura, son 6 multiplicaciones que hay que hacer. Y si es más grande, está la computadora. Usan el recurso que necesitan. Y seguramente debe haber alguna aplicación en internet que sea para calcular determinantes. El único plomo es que uno tiene que ingresar la matriz, tiene que escribir la matriz ingresada al programa. Bueno, propiedad número 1, son unas cuantas. El determinante de A es igual al determinante de su traspuesta. Recuerden que la matriz traspuesta es la matriz que uno arma agarrando las filas de A y colgándolas como columna. O sea, uno agarra la fila 1, la pone columna 1, la fila 2, la pone columna 2 y obtiene otra matriz. O sea, cuando uno la mira es distinta. El determinante no cambia. Acá había puesto un ejemplo. Lo que hice fue, en colorcitos están las filas cambiadas por columnas, ¿no? La fila negra es la columna negra, la fila roja la columna roja, la fila azul la columna azul. Ahí calculé el determinante, no voy a hacer más la otra cuenta, calculé el determinante, que es la suma de estos productos en diagonal de arriba para abajo, y a eso le voy a restar el producto, los productitos de los elementos de las diagonales de abajo para arriba. Arriba para abajo y abajo para arriba es lo mismo, porque en realidad como producto es conmutativo es lo mismo, pero bueno, son esas. Es para que lo vean gráficamente. Entonces ese determinante de esa matriz me da menos 6. Ahora, si yo a ver, antes voy a volver a mostrar esta. Esa matriz es distinta. O sea, leámoslas así. 1 menos 1, 0, 0, 2, 3, 1, 1, 0. Si leemos esta nos da 1, 0, 1, menos 1, 2, 1, 0, 3, 0. O sea, es otra matriz. Sin embargo, el determinante es el mismo. Uno hace la cuentita, así, así, después revisen las cuentas y cuenta da menos 6. Este es un ejemplo para convencerlos de que es cierto. Igual ustedes me tienen fe, así que me van a creer igual, aunque yo no muestre ningún ejemplo. Bueno, esto sin embargo tiene una demostración general. Y acá la voy a hacer, pero es re fácil, por eso la voy a hacer. Las que son difíciles no las hago. Si esa es A traspuesta es una matriz igual a A que tiene la pinta esta. O sea, fíjense qué cambió de acá a acá. Acá el subíndice fijo es el de la fila, porque estoy por la fila 1, y acá el subíndice fijo es el de la columna, porque la fila 1 la puse así, como columna 1 en la matriz traspuesta. Entonces, lo que voy a hacer es de hacer el desarrollo de como puedo hacer el desarrollo del determinante por cualquier fila y por cualquier columna, elijo la que se me da la gana. Entonces elijo la 1. El desarrollo del determinante por la fila 1 va a ser esta cuenta que está escrita acá. ¿Qué dice ahí? Que para I, que va desde 1 hasta N, que es el orden de la matriz, voy a sumar los productos formados por cada elemento por su cofactor de la fila 1. Entonces, listo. Esa cuenta me da el determinante de A. Ahora lo que voy a hacer es la cuenta del determinante de A traspuesta. ¿Qué puedo elegir? Cualquier cosa. Entonces voy a elegir la columna 1. Si puedo elegir cualquier cosa, voy a elegir la columna 1. ¿Por qué elijo la columna 1? Porque es igual a la fila 1 de la otra. Entonces la cuenta me da la misma. Acá, en esta columna, el subíndice fijo, como viene de la otra, el subíndice fijo es el de la fila, porque viene de la fila 1, que la colgué como columna 1. Y la cuenta me da exactamente lo mismo. Bueno, propiedad 1, entonces, si yo transpongo la matriz, el determinante no cambia. Porque después vamos a hacer cosas con la matriz. Bueno, a ver esta, si una matriz tiene toda una fila de ceros o una columna de ceros, entonces el determinante es 0. ¿Por qué será? Yo pregunto y de paso tomo agua. Exacto. Si la matriz tiene
supongamos que tengo una fila de ceros, desarrollo por ahí. Puedo elegir cualquiera. Exacto. Si yo puedo elegir cualquier fila o cualquier columna y yo quiero calcular el determinante, ¿qué hago? Elijo la que tiene cero, no tengo que hacer ninguna cuenta. No tengo que hacer ninguna cuenta ni escribir, porque voy a tener el elemento que vale siempre cero multiplicado por su cofactor, que no me importa cuánto vale. Ejemplo acá, lo escribí acá, es la sumatoria desde 1 hasta 3 de 0 por su cofactor. Y chao, no tengo que hacer ninguna, ni tengo que pensar en el cofactor. Entonces, si yo veo una matriz con una fila o una columna de ceros, listo, esa matriz tiene determinante 0. Bueno, acá no sé ni qué dice. Ah, bueno, nada, dice lo que acabo de decir. Y acá voy a hacer una referencia a lo que vimos, o sea, todavía no vamos a hablar de dependencia e independencia lineal de las filas de una matriz. Nosotros hablamos en la clase anterior, y repasé al principio, qué significa la dependencia e independencia lineal de vectores y qué cosas cambian o no cambian la dependencia e independencia lineal de los vectores. 3 cosas vimos al principio, que lo hicimos la clase anterior, que si yo tengo 3 vectores y los cambio, n vectores, y los cambio de lugar, si eran linealmente independientes, siguen siendo linealmente independientes. Si tenía 3 vectores y a uno lo reemplazo por un múltiplo lineal y eran linealmente independientes, siguen siendo linealmente independientes. Y si a un vector, un conjunto de vectores, reemplazo uno de ellos por una combinación lineal de ese con otro, siguen siendo linealmente independientes. Sin meternos todavía en la idea de que las filas de la matriz, de que uno podría hablar, y vamos a hacerlo, de la independencia lineal de la fila de una matriz, lo que vamos a hacer ahora son esas 3 mismas cosas y vamos a ver cuál es el efecto de esas cosas en el determinante de una matriz. Porque esto nos va a conducir a un procedimiento de cálculo que sirve para todo. Dentro de Matemática 2, obviamente. Bueno, entonces voy a decir 2 cosas. Primero, qué estamos haciendo, cómo se anota y qué efecto tiene en el determinante. Lo que dice esta propiedad es que si yo tengo intercambio 2 filas de una matriz, es decir, agarro una matriz y hago otra matriz distinta, porque no es la misma, que tiene intercambiadas 2 filas respecto a la anterior, sus determinantes tienen signos opuestos. Eso, como vamos a necesitar hacer algunas cuentitas y vamos a tener que anotar qué estamos haciendo, porque si hacemos 5 cuentitas y hay una que está mal, hay que revisar qué es lo que uno hizo mal, lo vamos a anotar así. Las primas, acá, son las filas de la matriz nueva, y las que no tienen primas son las filas de la matriz vieja. Entonces, si yo tengo una matriz A, que tiene filas F1, F2 y F3, voy a obtener una matriz A' que tiene filas F'1, F'2, F'3. ¿Qué dice acá? Que la fila de la matriz A', la segunda fila de la matriz A', es igual a la tercera fila de la matriz A. Y la tercera fila de la matriz A' es igual a la segunda fila de la matriz A. Es decir, estoy poniendo en el lugar 2 a la fila 3, en el lugar 3 a la fila 2. Estoy intercambiando la fila 2 y la fila 3. ¿Se entiende la notación de esto? Bueno. Perfecto. Entonces, lo que hice acá es obtener a partir de una matriz, una nueva matriz que tiene este detalle, digamos, que tiene intercambiadas. Entonces, yo que sé de A', que tiene el determinante opuesto de A. Si ya sé el de A, sé el de A'. Es lo mismo calcular el de una que el de la otra. Hola, Astrid. Me falta un montón todavía. ¿Querés que te avise cuando termine?
entró nada más. Bueno, acá hice la cuentita. Después ustedes la revisan para convencerse. El determinante de la matriz A da -6 y el determinante de A', haciendo esta cuentita de multiplicar los elementos de las diagonales, sumando los que están de izquierda a derecha, arriba hacia abajo y restando los que están al revés, da 6. O sea que uno puede ver que la demostración de esta propiedad no la vamos a hacer. Ustedes me creen y va todo bien. Entonces, si intercambio dos filas, cambio el signo del determinante. Esto que ustedes tendrían que saber para hoy, pero seguramente se lo acuerdan porque lo hicimos el lunes, es que una matriz se puede escribir como una vector columna donde sus elementos son filas. Esto es una cuestión solamente de notación. O sea, ¿qué estoy anotando acá? Estoy anotando una matriz que tiene fila 1, fila 2, fila hasta fila M. Y lo mismo para columnas. Estoy anotando acá, una matriz la puedo escribir como un vector fila de elementos que son columnas. Notación, nada más, es para no escribir este bodoque cada vez que hablo. Entonces, ¿qué dice la propiedad que enuncié recién? Si intercambio, o sea, si en la fila, en A', la fila I va a parar al lugar J y la fila J va a parar al lugar I, el determinante de las matrices cambia de signo. Que no lo voy a demostrar. Esta es la generalización de lo que acabo de decir. Propiedad 4. Si yo veo una matriz que tiene dos filas iguales, el determinante es 0. Ejemplo. Ah, no. Ah, sí, ejemplo acá. Lo que puse en general acá, a ver, Roxana. ¿No se ve? Espero un ratito a ver si aparece. ¿Ahora lo ves? Ahora sí. Bueno, se va lentificado. ¿Qué dice acá? Esta matriz A tiene la fila 1, bla, 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 fila I, bla, 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 la misma fila I en el lugar J y Fn. Entonces, si uno mira una matriz y ve que tiene dos filas iguales, ya sabemos que el determinante es 0. Ejemplo, el que está acá, que es una matriz que tiene la primera y la tercera son iguales. Ahora, como me quedaron las flechitas, no se ve bien, pero abajo de la flecha acá hay un -1. La primera fila y la tercera están repetidas. Calculamos el determinante haciendo esta cuenta. Es 1 por 2 por 0, 0 por -1 por 0 y 1 por -1 por 3. Y estas otras, que son las que están acá, y la cuenta da 0. Este ejemplo es un ejemplo para convencerse. Supongamos que son esas que marqué ahí, las que son iguales. La I, la que está en la posición I y la que está en la posición J son la misma. Me avisan si se vuelve a poner en blanco. Me parece que tarda para cargar las cosas. Ahora, imaginémonos que tenemos esta matriz que tiene estas dos filas iguales. Entonces lo que voy a hacer es intercambiar las filas que son iguales. O sea, agarro la fila I y la fila J que son iguales y las intercambio. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué obtengo si agarro una matriz e intercambio en la matriz las filas que son iguales? ¿Por qué 0? Sí, ya sé que el determinante es 0, pero la pregunta era, eso es lo que quiero mostrar.
O sea, quiero mostrar que si en una matriz hay dos filas iguales, el determinante es 0. Lo que quiero preguntar, que bueno, no me estoy expresando bien, es, si yo tengo una matriz que tiene estas dos filas iguales, claro, obtengo la misma matriz, si agarro estas dos filas son iguales, entonces yo hago así, ping, y las cambio de lugar. ¿Qué voy a obtener? La misma matriz, no se va a ver ningún cambio, ¿no? O sea, la matriz A y la matriz A' son iguales, solamente que yo en el medio hice un intercambio, y eso es lo que quiero mostrar. Porque si las matrices vimos recién que si intercambio las filas, el determinante debería cambiar de signo, ¿no? O sea, en la propiedad, no me acuerdo si era la 2 o la 3, dijimos, si intercambiamos, debería cambiar de signo. Pero como la matriz que agarré y la matriz que resulta son iguales, porque estoy cambiando las filas que están repetidas, por ser iguales las matrices, el determinante de A y el de A' deberían ser iguales. O sea, si esta matriz es igual a esta, sus determinantes son iguales, pero por otra parte deberían ser opuestos, porque intercambié las filas. ¿Cuál es el único número que es igual a su opuesto? Querides. El 0. ¿No? Entonces, si uno tiene una matriz con dos filas iguales, el resultado es determinante 0. Bueno. Quinta, si yo multiplico toda una fila de la matriz por K, el determinante resulta multiplicado por K. Es decir, si obtengo de A una nueva matriz A', donde la fila iésima está multiplicada por K, lo cual significa multiplicar por K cada elementito de la fila, el determinante de A es igual, el determinante de A' es K por el determinante de A. Se me trabó esto, no andaba. Ahí está. El determinante de A' es igual a K por el determinante de A. Ejemplo. Tengo esta matriz que ya sabemos que es la de antes, que tiene determinante de menos 6. Lo que voy a hacer ahora es armarme una nueva matriz donde la tercera fila está multiplicada por 4. Es decir, la matriz A y la prima son distintas, ¿no? Entonces, bueno, tengo una matriz que tiene la tercera fila, en vez de ser 1, 1, 0, la fila es 4, 4, 0. Si uno calcula ese determinante, que voy a hacerlo, lo voy a pasar rapidito, da menos 24. Uno hace esta cuenta, que es este por este por este, esta cuenta da menos 24. Menos 24 es 4 por menos 6. Es decir, al multiplicar toda una fila por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Y eso es muy fácil de ver en general. Es decir, si yo tengo esto, lo que voy a hacer es desarrollar el determinante de esta matriz por esa fila que estoy multiplicando por K. Cuando yo hago eso, voy a tener, ¿cómo son los elementos de esta fila? Son K por A1 I o J, no sé qué es. Fila I fija. Entonces es K por A I 1 más K por A I 2 más K por A I 3 más K por A I M multiplicado por sus cofactores, ¿no? Entonces ese K que está en esa suma lo puedo sacar como factor común afuera de la suma. Entonces uno puede ver que el determinante de esta matriz A' es K multiplicado por el determinante de A. Esta sería la demostración general de que esto es verdad. Pero, ¿qué quiero que les quede en la cabeza? Que si uno multiplica una fila por un número, el determinante cambia de signo. Perdón, queda multiplicado por ese número. Si uno intercambia dos filas, el determinante queda cambiado de signo. Y esta última, dice que si en una matriz yo cambio una fila por esa fila más un múltiplo de otra, o sea, BI más alfa BJ, no sé si eso les trae algún recuerdo, el determinante no cambia. Es decir, que si yo le sumo, a ver, ejemplo,
a la fila I, la cambio por una combinación lineal de este tipo de combinación lineal, donde le sumo a FI alfa FJ, el determinante no cambia. Ejemplo, tengo la matriz 1 menos 1, 0, 0, 2, 3, 1, 1, 1, que ya sabemos que tiene determinante menos 6, es la que hicimos, o 6, no me acuerdo de la que hicimos recién. ¿Qué dice acá? Que yo voy a cambiar una fila y voy a escribir cómo se anota esto, porque el otro me lo salteé. ¿Cómo escribimos cómo anotamos que estamos haciendo esto? La F' va a ser la fila de la nueva matriz. Entonces, yo estoy modificando la fila 3. Entonces voy a tener la nueva fila 3 que la anoto como F'3. ¿Cómo obtengo la F'3? Sumándole a la vieja fila 3 dos veces la fila 1. Esta es una cuenta caprichosa que yo hice cualquier cuenta, ¿no? Yo puedo hacer cualquier cuenta del tipo F3 más algo multiplicado por otra fila, es el tipo de operación que puedo hacer. ¿Cómo hago eso? A esta fila le sumo dos veces esta. ¿Cómo se hace eso? Es una cuenta de vectores. Es a este vector, al vector 1, 1, 0, le sumo dos veces este vector. ¿Cómo me va a quedar? 1 más 2, 3. 1 más menos 2, menos 1. 0 más 0, 0. Esto rojito que escribí acá arriba, lo escribí como un auxiliar, porque es el doble de la fila 1, que es lo que voy a necesitar para sumar. Quiero que queden claras dos cosas. ¿Cómo se escribe esto? Que es la nueva fila algo, se calcula a partir de la misma fila más un múltiplo de otra. Y eso no cambia el determinante. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, acá, nada, me faltan tres propiedades ahora que me acuerdo. Ahora digo para qué sirve todo esto. Esta es re fácil. El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal. ¿Por qué es esto? Cuando yo tengo una matriz triangular, de triangular superior o inferior, no importa, como habíamos visto el miércoles pasado, la matriz triangular tiene un triángulo de ceros, o abajo o arriba de la diagonal. Entonces, ¿cómo haría uno el cálculo del determinante de esta matriz si uno tuviera que hacer la cuenta? ¿Qué columna o fila elegiríamos para hacer la cuenta del determinante? Claramente elegiríamos la columna 1, que tiene un solo número distinto de 0. Entonces, ¿cómo es el desarrollo del determinante para esta matriz n por n que tiene en la columna 1 un único número distinto de 0? Quizás, ¿no? Pero bueno, el peor de los casos, ahí tengo un número distinto de 0. Si es 0, ya está listo el determinante 0. Si no es 0, la cuenta se escribiría como A11 por su cofactor. Y listo, porque el resto da todo 0. ¿Cómo es el cofactor de este elemento? Es menos 1 elevado a la 1 más 1 multiplicado por el determinante de la matriz que resulta si yo elimino esta fila y esta columna. Esto que hay ahí son puntitos, no son unos, ¿eh? No sé si ustedes lo ven grande o chiquito. Bueno, este determinante que quedó acá es el determinante de otra matriz triangular, porque desapareció la fila 1, la columna 1, y me quedo con el pedacito este que está acá, que también es una matriz triangular. Entonces, ¿cómo hago el determinante de esta? Me voy a volver para atrás. El determinante de esta matriz triangular que es un orden más chico que el anterior. ¿Cuál elijo para hacer el desarrollo? Y la primera columna, que es la única que tiene un elemento distinto de 0. Si tiene un elemento 0, listo, chau. El determinante 0. Pero si no es distinto de 0, si no es igual a 0, elijo esa. ¿Cómo me queda esa? Me va a quedar el A11 por su cofactor, que ya lo dijimos que cómo era, y este cofactor se calcularía como A22 por su cofactor. Es decir, A11 por A22 por menos 1 a la 2 más 2.
multiplicado por un determinante de otra matriz triangular de un orden más chico. Es decir, en estos determinantes que me van quedando acá, siempre voy a tener una matriz triangular y siempre voy a poder calcular el determinante arrancando por la primera columna que tiene un único elemento distinto de 0. Y siempre el cofactor va a ser -1 a un número par, porque siempre en la diagonal los elementos son 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hasta n. Entonces, si yo sigo esa lógica, se me taró esto acá, el determinante me queda A1, 1 por A2, 2, así hasta ANN. Conclusión, si la matriz es triangular, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Y 3 propiedades más que van como piña. El determinante de la matriz nula es 0, obviamente son todos 0 los elementos. El determinante de la matriz de identidad es 1. ¿Por qué será esto? La matriz triangular, la matriz de identidad es un caso particular de una matriz triangular. ¿Cuál es la particularidad de esta matriz? Que además es triangular inferior, digamos, tiene 0 por abajo de la diagonal y por arriba de la diagonal. Y en la diagonal tiene unos, pero pensemos en que es una matriz triangular con ceros abajo. ¿Cómo calculamos el determinante? El producto de los elementos de la diagonal. Son todos 1, el determinante es 1. Y acá hay una que se la creen o nada, que es que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Entonces, si yo tengo un producto de varias matrices y quiero calcular el determinante del producto es el producto de los determinantes. Escucho ahí. ¿Están todos de blanco? Espero un ratito. Bueno, espero un ratito a que se normalice. Me avisan si les aparece. ¿Ahí apareció? Bueno. Ok. Entonces, voy a tratar de hacer memoria de todo lo que dije hasta acá. No sé si me va a salir en orden mientras aparece. Si una matriz tiene toda una fila de ceros, el determinante es 0. Si en una matriz la matriz es triangular, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Si una matriz tiene dos filas iguales, el determinante es 0. Si yo intercambio las filas en una matriz, cambia el signo del determinante. Si multiplico una fila por un número, el determinante resulta multiplicado por ese número. Y si le sumo a una fila un múltiplo de otra, el determinante no cambia. Todo eso que acabo de decir sirve para calcular el determinante pensando en transformar. Bueno, esto es lo que acabo de decir, aparecía un resumen acá que me había olvidado que lo había puesto. Y eso que lo hice esta mañana. Voy a pasarlas a todas y nos quedamos con esta última. Ahí. ¿Qué modificación? Una cosa que no sé si dije, pero si no la dije, la digo ahora, y si la dije, la repito. Todo esto que acabo de decir con las filas de la matriz, también se puede hacer con columnas. O sea, si uno puede intercambiar columnas, sumarle una columna múltiplo de otra, o multiplicar una columna por un número. Hay una sola cosa en el mundo que no se puede hacer por columnas. Y ya les voy a avisar cuál es, llegado el momento. Pero mejor que se acostumbren a trabajar con filas, así no se confunden cuando aparece el problema ese con las columnas que no se puede hacer. A ver, Roxana.
Este problema de la... No, la teoría de la matriz inversa viene el lunes, Roxana. Eh, necesitamos todo esto para definir la matriz inversa. El determinante necesitamos, ¿no? Bueno, voy a dejar, voy a mostrar un ejemplo. Acá puse las cosas que podemos hacer con las filas de una matriz. Acuérdense que también se puede hacer con columnas, pero mejor que lo hagamos con la fila. Y lo que yo estoy pensando es, sería maravilloso que esta matriz fuera triangular, porque si fuera triangular, yo no necesito hacer ninguna cuenta más que producto de los elementos de la diagonal, pero no es, no es triangular. Entonces, lo que voy a hacer es, usando estas tres opciones que tengo, que son intercambiar filas, multiplicar una fila por otra, por un número, o sumarle una fila a un múltiplo de otra, me voy a tratar de conseguir una matriz triangular como la que está ahí arriba a la derecha en el globito. Es decir, voy a arrancar de esta matriz y voy a modificar este 1. Una cosa que, para no volvernos locos y locas, cada modificación la voy a llamar a prima y cada anterior la voy a llamar sin prima, porque para no tener 7000 primas en una lista de matrices sucesivas, lo que voy a hacer es, a la matriz que voy a modificar la llamo A o B o lo que sea, y a la matriz que modifiqué la llamo A'. Paso que sigue, a la que tenía la llamo A y a la que sigue la llamo A'. Entonces, los primas siempre es la nueva y la sin prima es la anterior inmediata. Entonces, voy a modificar ese 1 ahí. Quiero hacer un 0 ahí, con estas tres posibilidades que tengo. ¿Qué cuenta puedo hacer con las filas de la matriz? Acordémonos que cuenta es una de estas cosas, o intercambiar o multiplicar una fila por un número que no sea 0, porque si es 0 estoy frita, o sumarle una fila a un múltiplo de otra. ¿Qué cuenta podría hacer o cuál de estas tres operaciones podría hacer con las filas de A para obtener una matriz A' que tenga un 0 en ese lugar? Pregunta. Ah, me cacho. Bueno, esperamos a ver que aparezca la diapositiva. Este problema, capaz, espero, se va a resolver cuando se termine la inscripción, porque parece que lo que está colapsando el sistema es el guaraní. Así que cuando se termine la inscripción a las materias, espero que tengamos más ágil este sistema. Me avisan si apareció y repito la pregunta. Yo tengo la matriz A que tiene un 1 en el lugar 3, 1. Y lo que quiero es que ahí haya un 0. Usando estos tres recursos que tengo, que es intercambiar, multiplicar a una fila por un número distinto del 0, o sumarle a una fila un múltiplo de la otra, ¿cómo puedo hacer para construirme un 0 en el lugar 3, 1? ¿Apareció la diapositiva? Bueno, entonces, ¿repito la pregunta o están pensando? Exacto, Estefania dice restando la primera fila, es decir, la cuenta que voy a hacer es, a ver, podría haber intercambiado la fila 2 y la fila 3 también, pero bueno, yo pensé en a la fila 3 restarle la fila 1, que es sumarle menos 1 por la fila 1, pero uno, en vez de sumar menos 1 por la fila 1, resta. Es decir,
la cuenta que voy a hacer, según lo que anotamos, es la nueva fila 3, se calcula como la vieja fila 3 menos la fila 1. Y eso me va a poner un 0 acá. Lo otro lo modifica y bueno, ¿qué va a hacer? Pero mi objetivo está puesto en ese 0. Entonces me va a quedar 1 menos 1, 0, menos 1 menos 3 menos 4 y 0 menos menos 1, 1. Entonces ahora tengo y el determinante no cambió, porque esta tercera cuenta de tipo de operación, sumarle una fila, un múltiplo de otra, no cambia el determinante. O sea que estas dos matrices que son distintas, se llaman equivalentes estas matrices. Esta matriz es equivalente a esta, tienen el mismo determinante. Ahora quiero hacer un 0 acá. O sea, la pregunta es, ¿qué cuenta puedo hacer para hacer un 0 en el lugar 3, 2? Acá hay una cuestión que si yo uso, hay que ser cuidadoso con esto, hay que ser ingenioso para lo que uno va a hacer acá. Si yo uso la fila 1 para hacer la cuenta, me va a desaparecer este 0 que ya tenía. O sea, yo quisiera que lo que haga no me produzca una modificación en el ya 0 que ya conseguí. Entonces, la única cuenta que me queda posible es con la fila 2. Si yo tengo un menos 4, ¿cómo me consigo un 0 ahí? Multiplicando la fila, perfecto, multiplicando la fila 2 por 2 y sumando. Es decir, haciendo esta cuenta. A la nueva fila 3, fíjense que acá volví a usar F' para la nueva fila 3 y F3 para la vieja fila 3. Y vieja es la de recién. La nueva fila 3 la calculo como la vieja fila 3 más 2 veces la fila 2. Eso me cambia el menos 4, el 0 lo deja como estaba, porque estoy haciendo 0 más 2 veces por 0, 0, menos 4 más 2 veces por 2, 0, y 1 más 2 veces por 3, 7. Y acá el determinante no cambió. Entonces, como esta es una matriz, no sé qué hice ahí. Perdón, se me pasó de largo. Como esta, acá había un 7. No sé, me quedó acá una rayita. Como este es una matriz triangular, el resultado del determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Y no tengo que calcular ningún cofactor, no tengo que hacer ningún bodrio de eso, de determinantes más chicos, ni agregar filas, ni nada. Es cierto que el esfuerzo de hacer esto, ¿qué hicimos acá? Hicimos dos cuentas. Tardé un ratito, pero hicimos dos cuentas. La cuenta a la fila 3 le resté la fila 1 y después a la fila 3 le sumé 2 veces la fila 2. Me tuve una matriz triangular, hice 1 por 2 por 7 y el resultado es 14. Cuando las matrices son 3 por 3, el camino, cualquier camino es fácil. Bueno, acá puse otro ejemplo que me lo voy a pasar rapidito, porque ya está Astrid esperando hace como media hora, pobre. Para pensar un poquito a ver cómo hacemos para hacer un 0 acá. Acá estamos con una matriz que la de recién era re fácil porque se hizo 0 enseguida. Pero acá queremos hacer un 0 ahí. Recomendación, o sea, uno puede empezar por donde se le dé la gana, ¿no? Para hacer ceros en el triángulo de abajo. Es ahí a donde nosotros vamos a parar, a este esquema de una matriz triangular. O sea, queremos modificar los elementos del triángulo inferior debajo de la diagonal y que queden todos ceros ahí. ¿Cómo podemos hacer? Y podemos empezar por cualquier lado. Recomendación, agarrar la fila 1 y hacer ceros para abajo. Agarrar la fila 2 y hacer ceros para abajo y agarrar la fila 3 y hacer ceros para abajo, abajo de la diagonal, ¿no? De manera de que nos vamos corriendo en el hacer ceros hacia la derecha. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer un 0 acá? Por ejemplo, si tenemos un 2 acá, y lo que podemos hacer es a la fila 2 le restamos 2 veces la fila 1, o le restamos 2 veces la fila 3, es lo mismo. Cualquiera de las dos me va a poner un 0 ahí. Entonces, haciendo eso aparece este 0 acá. Y estos otros dos se modifican, pero no me importa que se modifiquen ahora. Y me queda 001 ahí, en esa cuenta. Ahora lo que queremos hacer es un 0 acá abajo en el 1.
¿Cómo hacemos esa cuenta? Directamente podemos hacer que a la fila 3 le restamos la fila 1. Es importante que en estas operaciones, cuando uno está sumando o restando una fila o múltiplo de otra, siempre la fila que estoy modificando parte de la base de la fila anterior, sin cambiar, ¿no? O sea, a la fila 2 le sumamos o le restamos algo de la fila 1. A ver, Lara, que te espero. No. Lara pregunta si con eso no sabemos ya que el determinante es 0 porque quedó un 0 en la diagonal. Sí, eso sería cierto si la matriz fuera triangular. Pero esta matriz no es triangular. Tenés 1, 2, 1. Acá tenés, te faltarían estos dos ceros acá para que fuera triangular. Creo que este ejemplo justo es triangular, pero eh, no sé, no me acuerdo, tengo que hacer la cuenta. A ver. Esta matriz no es triangular. No sé nada del determinante. Esta matriz tiene una fila que tiene dos ceros. Acá yo podría... Podemos que sea ser triangular sin modificar cuál cero. A ver, ¿no tenés el micrófono? Porque no te estoy entendiendo, Lara. Vos decís... eh, a ver, lo único que modificamos voluntariamente fue este cero. El primer cero, que está en el lugar 2,1. El otro se armó con la cuenta que hicimos cuando hicimos F2 menos 2F1. Nos tocó un cero ahí, podría haber habido cualquier cosa, pero nuestro objetivo era hacer un cero ahí. Ahora, nuestro objetivo debería ser hacer un cero acá y un cero acá, ¿no? Un cero para esta cuenta y un cero para esta otra cuenta. A ver. Claro, va a quedar un cero en la diagonal, sí. Cuando restamos a esta fila, la fila 1, me va a quedar un 0 acá y un 0 acá. Eso es lo que querías decir. Ya está, perfecto, ahí está. Cuando hacemos la cuenta, me queda una matriz triangular con un 0 en la diagonal. Y como me queda una matriz triangular con un 0 en la diagonal, entonces el determinante es 0, porque es el producto de los elementos de la diagonal. Ibas un poquito adelantada de lo que yo estaba diciendo. Eso, perfecto. Bueno, listo. Yo terminé. eh, yo sé que esta parte es un plomo. Después se pone peor, pero después se pone lindísimo. Eh, lo que pasa es que la que subí a PED, la presentación que yo hice tiene 150 diapositivas porque es un PDF. Voy a parar la grabación. La